Bien, buenas noches compañeros, buenas noches mi estimada docente Magíster María Fernanda Moncaya. Voy a hacer el análisis del discurso político del presidente electo Daniel Noboa Así. Mi nombre es Fausto Vega, estudiante de la carrera de Comunicación Política de la Universidad de las Américas, UDLA. Vamos a hacer en el día de hoy el análisis del discurso de Daniel Noboa de la Asamblea Nacional de Ecuador Ecuador como el nuevo presidente, el presidente más joven aún en la historia justamente de este país. Vamos a escucharlo, 12 con 12 minutos. Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción, como lo son la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad, la misma oportunidad que yo tuve, que ustedes me la dieron. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán. Soy un hombre libre de prejuicios y políticamente distinto para muchos. Pero así es el Ecuador, joven, libre, diverso y emprendedor. Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Estamos escuchando a Daniel Noboa, presidente del Ecuador. A todo el Ecuador, y es lo que el país necesita para crecer. Un Ecuador que incluya a todos. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador. Siempre fui optimista. Siempre he creído en el Ecuador y juntos romperemos rígidos esquemas para adaptarnos y progresar. Quiero agradecer de manera especial a mi esposa Lavinia, a mi madre y a mis hijos. Muy bien, entonces escuchábamos a Daniel Noboa, 36 años, como decía Joana, el presidente elegido en Ecuador más joven de su historia. Está asumiendo la presidencia del país y su periodo será por 1 año y 6 meses. Hay muchos que lo llaman ya un gobierno express. ¿Por qué es esto? A ver, normalmente un mandato presidencial en Ecuador es de 4 años, pero en este caso Noboa no está iniciando uno nuevo, sino que está completando el actual que no terminó el presidente saliente Guillermo Lasso, quien decretó, recuerden, en mayo pasado la denominada muerte cruzada, ¿no? Disolvió el Congreso. La Asamblea Nacional, que allá es el símil del Congreso de nuestro país. Bueno, vamos. Bien, en este caso vamos a analizar sobre el discurso político enunciado por Daniel Noboa. Bueno, hemos identificado la estructura basada en la lógica aristotélica. Esto se basa en la argumentación de componentes claros como etos, patos y logos. Analizaremos cómo Daniel Noboa estos elementos de su discurso nos da a conocer. Vamos con etos de credibilidad. Noboa establece su credibilidad mediante su experiencia empresarial y su trayectoria política. En su discurso destaca sus logros en el sector privado, su conocimiento profundo de la economía, lo que refuerza su autoridad para hablar sobre temas económicos. También hemos analizado patos, que se identifica con la emoción utilizada, las emociones para conectar con la audiencia a nivel personal. También utiliza historias de ciudadanos afectados por la crisis económica, evocando empatía y su urgencia en la audiencia para apoyar sus propuestas de gobiernos. Y también hemos analizado que también se identifica con logos de razón, que presenta argumentos lógicos y basados en todos los datos para respaldar sus propuestas e incluye estadísticas sobre el desempleo y el impacto de la investigación en infraestructura y explica cómo sus propuestas abordarán estos problemas de manera más efectiva. Identificado las funciones del discurso. Dentro de las funciones de discurso tenemos la función informativa. Nos explica sobre las medidas específicas que propone como incentivos fiscales y reformas al sistema tributario. También nos habla de la función persuasiva. En su discurso argumenta cómo sus políticas generarán empleo, estimularán el crecimiento económico de datos concretos para apoyar sus afirmaciones.
La función explicativa califica conceptos y procesos económicos que sean entendidos fácilmente. Esto desglosa los mecanismos detrás de las reformas propuestas y cómo éstas se implementarán. También nos hace referencia sobre la función motivacional, que motiva a la audiencia a apoyar sus propuestas de gobiernos cortas. Esto utiliza un tono inspirador para generar entusiasmo y un sentido de urgencia sobre la necesidad de cambio que requiere nuestro país. También hemos identificado el metalenguaje, que es kinésica, que hace referencia al lenguaje corporal. Novoa utiliza el lenguaje corporal para reforzar su mensaje, incluyendo gestos, expresiones faciales y postura. Su postura erguida y sus gestos enfáticos subrayan a confianza en sus propuestas y la urgencia del mensaje hacia la población. También hacemos referencia proxémica, el uso del espacio. La proximidad y el uso del espacio pueden influir en cómo se percibe el mensaje. Esto en el discurso analizamos que usa el espacio más cercano para enfatizar su conexión con la audiencia y crear un sentido de intimidad y cercanía. Para lingüística, sus características vocables nos hablan del tono de voz, su ritmo, el volumen que afecta la recepción del mensaje. En su discurso utiliza un tono firme y entusiasta para transmitir seguridad, determinación de sus propuestas, para cumplirlas en el periodo corto de mandato que tiene Daniel Noboa. Falancias argumentales. Las falancias son erróneas en el razonamiento que pueden debilitar el argumento. Noboa presenta afirmaciones sin evidencia suficiente o usa generalizaciones excesivas. Estas serían falancias que deberían ser identificadas y analizadas. También hemos visto el discurso persuasivo o manipulador. Noboa se presenta en un discurso persuasivo que se basa en argumentos. ¿Qué quiere decir? Que Noboa presenta datos y evidencias sólidas que apela tanto a la lógica como a las emociones sin distorsionar la información. Su discurso se puede considerar persuasivo. También habla de ser manipulador. Su discurso es manipulador, que puede utilizar tácticas como la exageración, la desinformación o el miedo para influir a la audiencia. En su discurso manipula y utiliza tácticas como la exageración, la desinformación o el miedo para influir en la audiencia. Su discurso manipulador. También vamos a identificar los componentes ideología transmitida. Como componentes, sus componentes del discurso influyen los mensajes centrales, las propuestas específicas y las promesas. Estos componentes del discurso influyen en los mensajes centrales, propuestas específicas, sus promesas. Noboa se centra en la reactivación económica y la creación de empleo y la reforma fiscal. También hablamos de la ideología, que es transmitida a través de un discurso, refleja la visión política y económica de Noboa. Su ideología probablemente se centra en el liberalismo económico y la eficiencia del mercado, promoviendo políticas que faciliten el crecimiento económico y la inversión del país. Antes de terminar, quiero hacer mención que en el discurso de Daniel Noboa se puede analizar en términos de cómo se utiliza la lógica aristotélica para construir su argumento, cómo aplica las funciones del discurso para comunicar su mensaje y cómo el metalenguaje y la retórica influyen en la percepción del mensaje. Evaluar si el discurso es persuasivo o manipulador. Se requiere de examinar la calidad de argumentos y la transparencia de la información presentada. En su discurso sobre la reactivación económica, Daniel Noboa demuestra una notable habilidad para aplicar los principios aristotélicos de persuasión. Utiliza etos para establecer su credibilidad, destacando su experiencia en el sector empresarial, su conocimiento en economía, hace referencia a Aristóteles, retórica.
Este enfoque está respaldado por la teoría argumentada de Perelman y Olderich, quienes enfatizan su importancia de la credibilidad en la persuasión efectiva. Además, Noboa apela al patos al presentar historias personales y ejemplos emotivos de ciudadanos afectados por la crisis económicas. Esto evocando empatía y suma urgencias de cambio en la nación. Desde una perspectiva crítica, el discurso de Noboa también puede ser analizado a través del marco de Foucault como autor sobre el discurso que construye y mantiene ciertas realidades sociales económicas. Utiliza el discurso para construir una narrativa en sus propuestas que presenta como solución necesaria a los problemas que enfrenta el país. Esto es lo que les puedo aportar y argumentar dentro de esta pequeña exposición referente al análisis que lo acabo de mencionar. Buenas noches y muchas gracias por su atención.